En la vasta y silenciosa extensión del desierto occidental de Egipto, allí donde las arenas doradas se encuentran con el cielo infinito, la antigua civilización del Nilo libró su batalla más feroz. No fue una guerra contra invasores hititas, ni una lucha contra la hambruna o la sequía, sino una contienda milenaria contra el enemigo más implacable de todos, el tiempo y la descomposición biológica. Para el antiguo egipcio, la muerte, a la que llamaban Mut, no representaba el final absoluto de la existencia, ni un fundido a negro hacia la nada. Por el contrario, la muerte era vista como una interrupción peligrosa, un umbral crítico y traicionero que conducía hacia la Het, el horizonte de la eternidad. Sin embargo, para cruzar este abismo y alcanzar los campos de Yalu, el paraíso de los juncos, existía una condición innegociable, una cláusula física estricta en el contrato espiritual con los dioses: la preservación absoluta, tangible y eterna del cuerpo humano, el Kat. Esta no es una historia de simples ritos funerarios, es la crónica de una obsesión nacional que movilizó la economía, la ciencia y la teología de un imperio durante 3000 años. Imaginemos por un momento la mentalidad de un pueblo que miraba al sol morir cada tarde en el oeste y renacer victorioso cada mañana en el este. Para ellos, la resurrección era un hecho natural, observable y cíclico. Pero, a diferencia del sol, el ser humano necesitaba ayuda artificial para renacer. Sin un ancla física en el mundo material, sin un cuerpo que pudiera ser reconocido por el alma, las partes inmateriales del ser, el Ka y el Bea, se dispersarían en el caos primordial, condenando al individuo a lo que más temían: la segunda muerte, la aniquilación total de la identidad y el olvido eterno. Para evitar este destino, desarrollaron la tecnología sagrada de la momificación. A menudo, en la era moderna, paseamos por los museos climatizados del Cairo, Londres o Turín, y observamos las momias reales como meras curiosidades arqueológicas, objetos de fascinación mórbida envueltos en lino marrón. Vemos las máscaras de oro y los sarcófagos pintados, pero rara vez nos detenemos a contemplar la asombrosa ciencia macabra que yace bajo las vendas. Ignoramos que lo que tenemos delante es el resultado de un proceso de bioingeniería antigua, perfeccionado a través de siglos de ensayo y error. Los sacerdotes embalsamadores, conocidos como los Ut, no eran simples sepultureros, eran anatomistas, químicos y magos que operaban en talleres sagrados restringidos, conocidos como la Babet, el lugar puro, o la Pernefer, la casa de la belleza. Lo que ocurría dentro de esos muros, lejos de la vista del público, era una operación que fusionaba la cirugía forense con la alta liturgia. El misterio que vamos a desentrañar hoy va mucho más allá de la imagen popular de las películas de terror. Se trata de entender cómo una civilización de la Edad del Bronce descubrió, empíricamente, principios antibacterianos avanzados. ¿Cómo supieron que la sal de natrón debía usarse en estado sólido y seco para provocar la ósmosis y deshidratar las células, en lugar de usar baños líquidos que hubieran podrido la carne? ¿Cómo descubrieron que ciertas resinas de coníferas, importadas a un costo exorbitante desde el actual Líbano o Siria, contenían agentes biocidas capaces de detener la actividad microbiana durante milenios? Y más profundo aún, ¿qué significaba teológicamente transformar un cadáver humano, corruptible y blando, en un cuerpo estatua, divino e inmutable? Desde los primeros intentos accidentales de preservación en las arenas calientes del período predinástico en Hieracómpolis, hasta la sofisticación barroca de la dinastía XXI, donde las momias eran pintadas y rellenadas para parecer vivas, la momificación fue el proyecto científico más ambicioso de la antigüedad. Hoy, en Misterios del Mundo Antiguo, descenderemos a los laboratorios subterráneos del Valle de los Reyes. Analizaremos los textos del papiro Rind y los descubrimientos más recientes del taller de embalsamamiento de Saqqara para reconstruir, con un detalle sin precedentes, los 70 días que convertían a un faraón mortal en una estrella imperecedera. Olvida lo que crees saber sobre las momias. Prepárate para entrar en la verdadera ciencia de la inmortalidad, donde la química se encuentra con lo divino y donde la muerte es solo el comienzo de la obra maestra final. Para comprender la magnitud de la empresa funeraria egipcia, debemos despojarnos primero de nuestra visión moderna y simplista de la muerte. En la tradición occidental, tendemos a pensar en una dualidad básica: cuerpo y alma. El cuerpo perece, el alma parte. Sin embargo, para un teólogo de la dinastía 18 o 19, esta visión habría resultado peligrosamente incompleta. La antropología metafísica egipcia era infinitamente más compleja y fragmentada. El ser humano no era una unidad indivisible, sino una amalgama sofisticada de múltiples componentes espirituales y físicos, el Keperu, que la muerte amenazaba con disolver violentamente.
La momificación, por lo tanto, no era un acto de vanidad para preservar la belleza física, era el nexo de unión, el pegamento mágico y biológico diseñado para mantener integradas estas partes volátiles y evitar la disolución final en el caos. El primer componente vital era el Ka. A menudo traducido insuficientemente como espíritu o doble, el Ka era en realidad la fuerza vital, la chispa de energía divina creada por el dios alfarero Hnum en su torno en el mismo momento de la concepción. El Ka acompañaba a la persona durante toda su vida, pero era inmortal. Tras la muerte física, el Ka se separaba del cuerpo, pero, y aquí radica el terror fundamental, seguía teniendo necesidades físicas. El Ka necesitaba alimentarse. Requería ofrendas de pan, cerveza, buey y aves, o al menos las representaciones mágicas de estos alimentos inscritas en las paredes de la tumba. Pero lo más importante, el Ka necesitaba un soporte físico, una base de operaciones. Si el cuerpo físico, el Kat, se descomponía hasta volverse polvo, el Ka no tendría donde anclarse, convirtiéndose en un espectro hambriento y errante. La momia era, ante todo, una casa para el Ka. Pero si el Ka era estático y ligado a la tumba, el Bea era dinámico. Representado en la iconografía como un halcón con cabeza humana, el Bea encarnaba la personalidad única del individuo, su carácter, su memoria y su capacidad de movimiento. El Bea era el viajero entre los mundos. Tenía la libertad inaudita de salir de la tumba durante el día, volar hacia el mundo de los vivos y disfrutar de la luz del sol de Ra. Sin embargo, esta libertad tenía una restricción fatal. El Bea debía regresar obligatoriamente a la tumba cada noche para reunirse con el cuerpo momificado. Era una simbiosis nocturna crítica. Si el cuerpo había sido destruido o si el rostro de la momia estaba tan desfigurado que el Bea no podía reconocerlo, la reunión no ocurría, y el Bea moría de hambre y sed espiritual. Por eso, los embalsamadores se esforzaban tanto en colocar máscaras funerarias que idealizaban pero conservaban los rasgos del difunto. Era un faro de reconocimiento para el alma viajera. A esta ecuación se sumaban otros elementos vitales. La Seud, la sombra, una entidad oscura pero protectora que emanaba de la persona. El Ren, el nombre, cuya pronunciación y escritura garantizaba la existencia continua en la memoria del universo, y, crucialmente, el Aibi, el corazón. A diferencia del cerebro, que era descartado, el corazón se dejaba in situ dentro de la cavidad torácica momificada. Los egipcios creían que el corazón era el asiento de la inteligencia, la emoción, la memoria y la conciencia moral. Era el testigo que guardaba el registro de todas las acciones terrenales. Su preservación era vital porque sería el único objeto pesado en la balanza de Maat durante el juicio de Osiris. Sin corazón físico, no había juicio, sin juicio, no había acceso al paraíso. A menudo, si el corazón se dañaba durante la extracción de órganos, se sustituía por un escarabajo del corazón de piedra verde, inscrito con el capítulo 30b del Libro de los Muertos, un hechizo diseñado para impedir que el corazón traicionara a su dueño confesando sus pecados ante los jueces divinos. El objetivo final de toda esta compleja maquinaria de preservación, rituales y ofrendas era la transfiguración. Cuando el Ka y el Bea se reunían exitosamente en un cuerpo momificado intacto, Sa, y tras pasar el juicio, el difunto se transformaba en un Aya, o Ak. El Aya era un espíritu glorificado, una entidad de luz pura y poder efectivo. Solo como un Aya, el faraón podía ascender al cielo del norte para unirse a las Igemusek, las estrellas imperecederas que nunca se ponen, y acompañar al dios Sol Ra en su barca solar a través de los peligros de la noche. La momificación, entonces, era la tecnología indispensable para esta alquimia espiritual. Los sacerdotes sabían que la carne es débil y corruptible. Su tarea sagrada era detener el reloj biológico, congelar la decadencia y transformar la materia vulnerable en una estatua viviente, digna de la eternidad. Sin la ciencia de la momificación, la teología egipcia se derrumbaba, sin el cuerpo, no había cielo. El calendario sagrado del antiguo Egipto dictaba que el proceso completo de momificación real debía durar exactamente 70 días. Este número no era una superstición, sino un imperativo astronómico y teológico que imitaba el ciclo de desaparición y reaparición de la estrella Sirio, Sotis, en el cielo nocturno. De la misma manera que el cosmos se renovaba, también lo hacía el rey. Este periodo se dividía en dos fases principales: 40 días para la desecación y 30 días para el embalsamamiento, la envoltura y los rituales. El proceso comenzaba en la Babet bajo la supervisión del Giri Sesta, el jefe de los misterios, que a menudo se ponía la máscara del dios Anubis para encarnar al dios embalsamador.
La primera etapa era la extracción de las vísceras, la parte más crítica y susceptible a la descomposición. Paradójicamente, el primer acto quirúrgico no era realizado por el jefe de los misterios, sino por un sacerdote de menor rango llamado el paraschistes, término griego que significa el que realiza el corte. Utilizando un cuchillo de sílex o obsidiana, el paraschistes realizaba una incisión precisa en el flanco izquierdo del abdomen. Se cree que este sacerdote era considerado ritualmente impuro por el acto de la incisión y era perseguido brevemente con piedras después de realizar el corte, un recuerdo simbólico del desmembramiento de Osiris. Una vez abierta la cavidad, se retiraban cuidadosamente el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos, dejando el corazón, Aibi, intacto para el juicio final. Los órganos extraídos eran lavados en vino de palma, un potente antiséptico natural, y especias, y luego se momificaban por separado para ser colocados en los vasos canopos. Cada órgano tenía su protector divino, Imseti, cabeza humana, para el hígado, Api, cabeza de babuino, para los pulmones, Duamutef, cabeza de chacal, para el estómago y Quebesenuef, cabeza de halcón, para los intestinos. La parte más fascinante y técnicamente avanzada era la escerebración, la extracción del cerebro. Los egipcios creían que el cerebro no tenía ninguna función vital o espiritual, sino que era simplemente una fuente de mucosidad. A través de la nariz, los embalsamadores introducían un gancho largo y delgado de metal, o fibra, con gran habilidad. Este instrumento se utilizaba para fragmentar el tejido cerebral blando y luego, mediante el giro y la extracción lenta, se sacaba el material licuado. Para extraer el resto, se inyectaban resinas o aceites que ayudaban a disolver los residuos y se drenaban. Esta técnica requería una precisión asombrosa para evitar dañar los huesos nasales y la estructura facial del faraón, garantizando así que el Bea pudiera reconocer la momia al regresar de sus viajes. La cavidad craneal se rellenaba después con lino impregnado en resina, o a veces, incluso se dejaba vacía, sellándola posteriormente. Tras la evisceración, comenzaba la fase principal de los 40 días de desecación. Este era el corazón químico del proceso. El cuerpo era cubierto por completo, tanto por dentro como por fuera, con natrón seco. El natrón era una sal mineral natural, una mezcla de carbonato de sodio decahidratado, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio y sulfato de sodio, extraída de los lagos de Wadi el Natrun. Este compuesto tenía una doble función mágica y científica. Por un lado, su alta alcalinidad y naturaleza higroscópica, capacidad de absorber la humedad, provocaba una poderosa ósmosis a nivel celular, extrayendo el agua del cuerpo de forma rápida y eficiente. Esto detenía la actividad bacteriana, que requiere humedad para proliferar. Por otro lado, la salinidad purificaba ritualmente al cuerpo, preparándolo para el renacimiento. El hecho de usar natrón seco, y no un baño salino líquido, demuestra un entendimiento empírico de la química por encima de la tecnología disponible en esa época. Al emerger de la sal después de los 40 días, el cat había perdido hasta 3/4 partes de su peso original. El cuerpo era una cáscara de cuero y hueso, estéril y extremadamente resistente. Los sacerdotes entonces realizaban la reconstrucción artística, lavaban la sal residual, rellenaban la cavidad torácica y abdominal con lino, aserrín, especias, y en ocasiones, con costosos materiales como resina de mirra y canela, para devolverle el volumen perdido. Finalmente, la piel se trataba con aceites de cedro y enebro, ceras de abeja y bálsamos aromáticos. El objetivo no era solo la preservación, sino la restauración de la forma. El cuerpo del faraón debía parecer dormido, no descompuesto, para el momento de la envoltura mágica. La profunda paradoja del deseo de inmortalidad reside en su vulnerabilidad ante la contingencia humana. Los faraones habían invertido tesoros incalculables, magia y ciencia para asegurar que sus cuerpos, el Sa, yacieran inalterados hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, el periodo que siguió al final del Imperio Nuevo, conocido como el Tercer Periodo Intermedio, c. 1070-712 AC, se caracterizó por la inestabilidad política, la división del poder entre los reyes tanitas del norte y el sumo sacerdocio de Amón en Tebas, y una crisis económica que se tradujo en una ola de saqueos sistemáticos e imparables en la necrópolis real. Las tumbas del Valle de los Reyes, diseñadas para ser fortalezas eternas, fueron violadas metódicamente. El tesoro era el objetivo principal, pero la profanación y el desmembramiento de las momias eran una consecuencia terrible.
Ante este caos inexorable, la casta sacerdotal de la dinastía 21, liderada por el gran sacerdote Piang y sus sucesores, se enfrentó a un dilema teológico y práctico de proporciones épicas: violar la santidad del descanso final, el Ers original, para salvar la existencia de los reyes, o dejarlos a merced de los ladrones. La respuesta fue un acto de devoción desesperada y una traición a la ley divina de Maat. Se decidió trasladar a los grandes monarcas de los imperios anteriores. Tutankamón fue una excepción a este proceso de reubicación, salvado por un golpe de suerte y un enterramiento modesto, y apilarlos en escondites secretos. Los sacerdotes se convirtieron en los sepultureros de emergencia de su propia historia. Documentaron minuciosamente cada movimiento, escribiendo dockets o notas en las vendas de lino y los ataúdes, detallando año X, mes Y, día Z, trasladado de KVA a DB320 por el sacerdote N. Estos textos de puño y letra, descubiertos posteriormente, son una ventana única al terror y la diligencia de esa época. El secreto de este gran reenterramiento se mantuvo oculto durante casi 3 milenios, hasta que la fatalidad, o tal vez la propia avaricia, lo rompió. Alrededor de 1871, la familia de ladrones de tumbas Abd el-Rasul, oriunda de la aldea de Gurna, descubrió por accidente un pozo funerario oscuro, estrecho, en los acantilados de Deir el-Bahari, cerca del templo de Hatshepsut. Este pozo, conocido hoy como Cache Real DB320 o TT320, no era una tumba, sino un almacén, un arca de emergencia. Los hermanos Abd el-Rasul explotaron el secreto durante una década, vendiendo discretamente artefactos y linos reales, lo que gradualmente inundó el mercado de antigüedades del Cairo y Europa, levantando las sospechas de las autoridades. El clímax de esta revelación histórica ocurrió en julio de 1881. El servicio de antigüedades, liderado por Gastón Maspero y ejecutado por el joven asistente Émile Bruch, finalmente forzó a uno de los hermanos Abd el-Rasul a confesar. Lo que Bruch encontró al descender por el angosto pozo de 12 metros fue un espectáculo de horror y fascinación, no tumbas ordenadas, sino un confinamiento caótico. Apiladas sin ataúdes exteriores, revendadas con parches de lino de segunda mano, y a menudo colocadas verticalmente contra la pared, estaban 40 momias reales. Allí yacían, lado a lado, enemigos y parientes: el fundador del Imperio Nuevo, Amos VI, los constructores de Karnak, Tutmosis III y Amenhotep, y las glorias de la dinastía 19, Seti, quizás el más grande de todos, Ramsés II. La visión de estos reyes, la mitad de los faraones conocidos de la historia, esperando su resurrección en un oscuro pozo de emergencia, fue un golpe que cambió para siempre la egiptología. El conflicto final de la escena es la prisa. Debido a los temores de que los ladrones restantes atacaran y destruyeran el tesoro antes de la recuperación, Bruch organizó la evacuación en solo 48 horas. Las momias fueron subidas en carros tirados por bueyes hasta el Nilo, donde fueron cargadas en un barco de vapor. La anécdota conmovedora de este conflicto es la reacción de la gente de Tebas. A medida que el barco de los muertos navegaba, las mujeres locales a orillas del Nilo lloraban y gritaban, mientras los hombres disparaban sus rifles al aire en señal de respeto y despedida. Fue el último acto de duelo público de un pueblo que vio partir a sus dioses, asegurando que Susa había sido salvado por segunda vez, pero ahora para la ciencia y la historia, no para el renacimiento divino. Una vez que el cuerpo del faraón había sido exitosamente desecado con natrón, tras 40 días, y limpiado de la sal, comenzaba la fase final y más sagrada de la momificación, el envolvimiento, 30 días. Esta fase no era una mera acción práctica para asegurar las extremidades, era un complejo acto de magia operativa, la aplicación de conjuros y símbolos que transformaban el inerte Sa en un poderoso talismán. El cuerpo era ahora un mapa multidimensional, y el lino, la tinta con la que se escribía el destino de la inmortalidad. Se utilizaban cientos de metros de vendas de lino, a menudo de la más alta calidad, tejidas específicamente para este propósito, o en ocasiones de reutilización, tomadas de los depósitos de lino sagrado del templo. El color blanco puro del lino simbolizaba la limpieza ritual y la luz que el difunto buscaría en el más allá, mientras que su disposición era un ritual que duraba días, con oraciones y encantamientos recitados sobre cada capa, asegurando la protección de la momia contra los demonios del inframundo. La clave del envolvimiento residía en los amuletos, pequeños objetos de oro, cornalina, lapislázuli o fayenza, que eran colocados estratégicamente entre las capas de lino. Estos amuletos, que a menudo superaban los 100 por momia real, no eran adornos, sino dispositivos mágicos o herramientas que protegían partes específicas del cuerpo y actuaban como sustitutos si el Sa sufría algún daño.
Cada amuleto tenía su propia función y su propio capítulo correspondiente del libro de los muertos que debía recitarse durante su colocación. Por ejemplo, el pilar Djed, un símbolo de la columna vertebral de Osiris, se colocaba para asegurar la estabilidad y la fuerza duradera del rey, garantizando que su poder no se derrumbara. El nudo Tiet, el nudo de Isis, a menudo hecho de jaspe rojo, se colocaba para invocar la protección mágica de la diosa madre, cuya intervención había salvado a Osiris. El Wedhat, el ojo de Horus, se colocaba sobre las incisiones o las partes vulnerables para garantizar la curación y la integridad física. De todos los amuletos, el escarabajo del corazón, Keper, era sin duda el más vital, y se situaba directamente sobre el pecho. Este escarabajo, a menudo tallado en piedra verde o basalto, simbolizaba el renacimiento, el escarabajo que empuja la bola de estiércol, como el sol que rueda por el cielo, y estaba inscrito con el texto del capítulo 30b del libro de los muertos. Este conjuro era una súplica directa al corazón: Ahí, oh corazón mío, no te levantes contra mí como testigo. No te opongas a mí ante los jueces. Era una póliza de seguro cósmica, diseñada para impedir que la conciencia moral del difunto revelara sus pecados o errores ante el tribunal de Osiris. La fase final de la envoltura involucraba el uso de resinas. La momia envuelta era bañada o rociada con una gran cantidad de resina negra, espesa y aromática. Esta sustancia, a menudo una mezcla compleja de grasas animales, cera de abejas, aceites de enebro y, crucialmente, betún o resinas de pistacia, desempeñaba varios roles interconectados. Químicamente, la resina actuaba como un sellador hermético, endureciendo las vendas y creando una capa final impenetrable que protegía el cuerpo de la humedad y el aire, los principales catalizadores de la descomposición. Simbólicamente, el color negro oscuro que confería al cuerpo momificado estaba profundamente ligado a Osiris, el dios de los muertos y de la resurrección. El negro representaba el limo fértil, Kemet, del Nilo que traía nueva vida a la tierra. Por lo tanto, el faraón se convertía en una figura oscura, un Osiris negro, un símbolo vivo y tangible de la resurrección inminente. La momia era, en esencia, un portal de hechizo sellado, diseñado para interactuar con las fuerzas divinas en el inframundo. Finalmente, antes del sellado de la tumba, la momia real era sometida a la ceremonia más emotiva y trascendental, la apertura de la boca, ritual Unra. Utilizando un instrumento ceremonial, a menudo una fuela con forma de cola de pez, un sacerdote tocaba los ojos, la nariz y la boca de la momia, o de la estatua Ka. El objetivo no era la resurrección del cuerpo mismo, sino la restauración de los sentidos y las facultades vitales, el aliento, la visión, el habla, el gusto. Este ritual garantizaba que, aunque el faraón estaba físicamente inerte, su Bea y su Ka podían usar la momia como punto de apoyo para escuchar los conjuros, oler el incienso y, lo más importante, hablar el discurso necesario para justificar su vida ante el tribunal de los 42 jueces. La momificación era, por tanto, una obra maestra de la magia y la tecnología, culminando con la activación final del cuerpo para su uso en la eternidad. Durante más de un siglo, el estudio de las momias reales se limitó a la arqueología tradicional, centrada en el sarcófago, los vendajes y los ajuares funerarios. La práctica más común, y a menudo, la más dañina, era el desenvolvimiento ceremonial, una exhibición pública de la época victoriana que satisfacía la curiosidad pero destruía irremisiblemente la integridad del Sa y del Kat. Este paradigma destructivo cambió radicalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, marcando el momento decisivo en la egiptología, la aplicación de la medicina forense y la paleopatología como herramientas primarias de estudio, permitiendo examinar a los faraones sin siquiera tocar el lino milenario. La revolución comenzó con la radiología, y alcanzó su apogeo con la tomografía computarizada TC. La TC no solo proporciona imágenes bidimensionales de rayos X, sino que genera miles de cortes transversales que se reconstruyen en modelos tridimensionales de alta resolución. Este enfoque no invasivo fue el arma definitiva contra el secreto de los vendajes. Por ejemplo, en 2005, el cuerpo de Tutankamón fue sometido a una TC exhaustiva. Las imágenes revelaron información crucial: la ausencia del corazón, lo que confirmaría la colocación del escarabajo protector, la posición exacta de los numerosos amuletos sin desenrollar las vendas, y sobre todo, datos vitales sobre el estado físico del joven rey. Los escaneos de Tutankamón mostraron fracturas graves en la pierna izquierda, sugiriendo una herida justo antes de su muerte, y malformaciones en el pie izquierdo, revelando cojera, una fragilidad humana oculta durante milenios.
Este uso de la TC transformó el estudio de la momia de una labor arqueológica a una investigación de escena del crimen de 3000 años de antigüedad. Pero el verdadero momento decisivo ocurrió con el análisis de ADN antiguo, ADNA. Aunque la preservación biológica del ADN es extremadamente frágil, especialmente en climas cálidos, un estudio genético de gran envergadura lanzado en 2010 logró extraer material genético viable de la pulpa de los dientes y el tejido óseo de 11 momias reales del Imperio Nuevo. El resultado fue un árbol genealógico fidedigno. La ciencia no solo confirmó la identidad de personajes hasta entonces anónimos, sino que también resolvió misterios de parentesco que los textos antiguos habían oscurecido. Se confirmó que la momia etiquetada como KV55 era Akenatón y, más polémicamente, el estudio reveló un alto nivel de endogamia en la dinastía 18. Se confirmó que Tutankamón era hijo de Akenatón y de una de sus hermanas, la dama joven de KV35, una unión incestuosa que, según los paleopatólogos, contribuyó a las múltiples dolencias genéticas del rey niño. Este análisis de ADNA perforó la capa de mitos, exponiendo la frágil biología humana que subyacía a la deidad real. Además de la genética y la imagenología, el estudio de las enfermedades antiguas, o paleopatología, reveló que los faraones, a pesar de su estatus divino, no eran inmunes al sufrimiento. Las momias de la dinastía 19, especialmente la de Ramsés II, sirvieron como estudios de caso impactantes. Cuando la momia de Ramsés II fue llevada a París en 1976 para un tratamiento contra una infección fúngica, los científicos franceses revelaron que el gran faraón había sufrido severas enfermedades dentales, abscesos que probablemente lo atormentaron toda su vida, artritis avanzada y una extensa enfermedad vascular. Incluso la momia de Seti mostró evidencia de enfermedad cardíaca avanzada. Esta ciencia demostró que las dolencias eran parte de la vida real de los ofreciendo una visión profunda de la medicina, la dieta y la longevidad en el antiguo Egipto. El impacto filosófico de esta medicina forense moderna es inmenso. El faraón fue momificado para convertirse en un dios eterno, Allá. Irónicamente, el mismo cuerpo que debía asegurar su divinidad fue, gracias a la TC y al ADN, la prueba más clara de su fragilidad humana. La ciencia moderna logró lo que la teología egipcia nunca se propuso: revelar a los dioses como hombres mortales, víctimas de la malaria, las infecciones y las enfermedades hereditarias. El misterio de las momias reales no terminó con su descubrimiento en 1881, se reinició y se profundizó con el escáner TC en 2005. La reconstrucción del proceso de momificación, con su asombroso nivel de detalle químico y ritual, no se basa únicamente en la inspección de las momias, sino en la confluencia de tres categorías de evidencia: los testimonios de los historiadores clásicos, las instrucciones directas de los textos funerarios egipcios y, crucialmente, los hallazgos de los talleres de embalsamamiento modernos. Si los testimonios griegos nos dan el marco general, son las fuentes egipcias las que nos ofrecen la receta precisa de la inmortalidad. El conocimiento más detallado de los rituales proviene de los propios textos funerarios, a los que nos referimos comúnmente como el libro de los muertos. Este no era un libro unificado, sino una colección de conjuros y oraciones, rau o hechizos, que actuaban como una guía de viaje interactiva para el difunto a través del peligroso inframundo, Duat. Conjuros específicos, como el capítulo 17, una oración para la resurrección, o el capítulo 125, la declaración de inocencia en la sala de las dos verdades, se inscribían en las paredes de las tumbas, en los sarcófagos o directamente en los sudarios. De particular interés son los papiros rituales de momificación, como el papyrus Rind o el papyrus de Anubis, aunque este último es más un texto mágico, que contienen listas de ingredientes, la secuencia exacta de los días y las palabras que el sacerdote Giris Esta debía recitar. Estos manuales internos confirman que la momificación era, de hecho, un proceso altamente estandarizado, que se enseñaba de generación en generación en los templos. En contraste con la precisión egipcia, los relatos de los historiadores griegos, como Heródoto en el siglo V a.C. y Diodoro Sículo más tarde, proporcionan un valioso punto de vista externo, aunque a menudo están teñidos de dramatismo o de inexactitudes basadas en información de segunda mano. Heródoto, por ejemplo, describe 3 niveles de precios para la momificación, reflejando la estratificación social del proceso, pero sus descripciones sobre la extracción cerebral y la incisión abdominal a veces simplifican demasiado el complejo ritual. Aún así, sus escritos son evidencia crucial de que el proceso era notorio y misterioso incluso para los forasteros de la época. La prueba de fuego para estos textos llegó a través de la arqueología y la arqueoquímica.
Durante siglos, los talleres de embalsamamiento, Babet, fueron esquivos, pero hallazgos recientes han proporcionado pruebas tangibles. El descubrimiento más significativo de los últimos años fue un gran taller de embalsamamiento en Saqqarah, cerca de la pirámide de Unas, en 2018 a 2020. En este sitio, los arqueólogos encontraron cientos de vasijas y cuencos cerámicos que contenían residuos químicos de los materiales utilizados. El análisis mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas ha confirmado la extrema sofisticación y el alto coste del proceso real. Los químicos descubrieron que los embalsamadores utilizaban una compleja mezcla de sustancias: aceite de cedro, un fuerte agente de limpieza, aceite de enebro, antiséptico, cera de abejas, como sellador, y resinas de pistacia y damar, que eran extremadamente caras e importadas de la región del Mediterráneo oriental y Asia. El uso de estas resinas exóticas no solo sellaba el cuerpo, sino que proporcionaba potentes propiedades antifúngicas y antibacterianas, justificando el enorme coste de la momificación real. Las evidencias físicas de estos talleres, junto con las herramientas, como cuchillos de obsidiana y embudos, han permitido a los egiptólogos modernos reconstruir el proceso con una precisión empírica que supera las descripciones griegas y confirma la profundidad científica oculta en los textos rituales. La momificación fue, por lo tanto, una empresa de escala imperial que dependía tanto del comercio internacional para las resinas como de la recitación precisa de los hechizos escritos hace milenios. El legado de las momias reales nos confronta con una paradoja de una profundidad inusual: el inmenso esfuerzo egipcio por asegurar el descanso eterno de sus reyes mediante la discreción absoluta y el sellado de las tumbas, fue, paradójicamente, el principal factor que condujo a su descubrimiento y a su exposición pública. Si las tumbas del Valle de los Reyes hubieran permanecido intactas, la mayoría de los grandes nombres del Imperio Nuevo serían hoy solo referencias en listas de reyes, y sus cuerpos habrían continuado su en el anonimato. Fue la violación de sus tumbas, el subsiguiente reenterramiento de emergencia en el caché de B320 por sacerdotes desesperados, lo que aseguró que sus cuerpos sobrevivieran a los ciclos de la historia para ser encontrados, analizados y nombrados, garantizando la pervivencia del Ren, el nombre, que era la verdadera inmortalidad. Esta revelación post-mortem ha engendrado un profundo discurso ético en la modernidad. El debate central gira en torno al conflicto entre el derecho a la investigación científica, que exige acceso, TC y análisis de ADN, y el respeto cultural y religioso que exige el derecho al descanso final del difunto. Tenemos el derecho de violar la privacidad íntima de estos reyes, abriendo sus cuerpos a los escáneres, para satisfacer nuestra curiosidad histórica o avanzar en la paleopatología. La egiptología ha evolucionado hacia un modelo de estudio no invasivo, donde el respeto por la momia como un individuo ancestral y culturalmente significativo supera el interés por el sensacionalismo. Sin embargo, el análisis de ADN, con sus revelaciones sobre incesto y enfermedades hereditarias, siempre plantea la pregunta de si la búsqueda de la verdad científica debe anular el deseo ancestral de dignidad del Cat. El impacto de las momias, sin embargo, se extiende mucho más allá de las discusiones académicas, permeando la cultura global. Desde la fiebre de la maldición del faraón que siguió al descubrimiento de Tutankamón en 1922, un mito que, irónicamente, sirvió como un mecanismo de defensa místico para proteger los restos del rey y reafirmar la potencia del Ka, hasta el arquetipo de la momia en la cinematografía occidental. La figura del faraón resucitado se ha convertido en una poderosa metáfora cultural de lo reprimido y lo olvidado que regresa para exigir justicia. El mito de la maldición, en esencia, es un eco moderno del conjuro del Ren, un recordatorio de que nombrar a estos antiguos reyes es devolverles la capacidad de actuar en el mundo. El punto culminante de la reconciliación entre el legado antiguo y la ética moderna se produjo en abril de 2021, con el espectacular desfile dorado de los faraones. Este evento trascendental implicó el traslado de 22 momias reales, incluyendo a Ramsés II, Seti, Tutmosis III y la reina Hatshepsut, del antiguo Museo Egipcio de Tahrir a su nuevo y digno hogar en el Gran Museo Nacional de la Civilización Egipcia, MEC. Las momias fueron transportadas en cápsulas estériles de nitrógeno, montadas sobre carrozas elaboradas con motivos faraónicos e iluminadas con una solemnidad militar, todo bajo la atenta mirada del mundo. Aunque el objetivo declarado era la conservación científica, el evento fue un acto de restauración ritual y dignidad pública. Los reyes fueron devueltos, por última vez, a la grandeza que sus constructores habían imaginado. Fue una reafirmación moderna de la promesa del Ba de ser honrado y reconocido en el reino de los vivos.
En última instancia, la momificación fue el intento más ambicioso de la historia para congelar el yo en el tiempo y garantizar el acceso a la Hed. La lección final de las momias reales no es sobre el oro o las pirámides, sino sobre la memoria. La civilización que dedicó su genio a preservar el cuerpo, logró la inmortalidad no deteniendo la biología, sino haciendo que la historia y la ciencia de los milenios futuros se vieran obligadas a hablar incesantemente de sus nombres. El faraón ha sido desenterrado, examinado y, finalmente, honrado. Susa está en un museo, pero su Ren está seguro en la memoria colectiva del mundo. Hemos recorrido los 70 días de transformación, desde la primera incisión del paraschistes hasta el sello final de la resina negra. Nuestra inmersión profunda en el misterio de las momias reales nos ha revelado que la momificación fue la obra cumbre de la civilización egipcia, una convergencia de fe inquebrantable, una ciencia química avanzada y una ingeniería mágica precisa. No fue solo un ritual fúnebre, fue un proyecto estatal destinado a derrotar la biología y asegurar que el Bea del faraón tuviera siempre un Kat reconocible al que regresar, garantizando el orden cósmico, Ma'at, para todos. El éxito del proceso se halla en la asombrosa longevidad de sus restos, un testimonio de la eficacia del natrón, las resinas de cedro y la protección milenaria del escarabajo Keper, capítulo 30b. Nuestra travesía, sin embargo, nos ha dejado una profunda lección de humildad a través de la paradoja de la permanencia. La ciencia moderna, a través de la tomografía computarizada y el análisis de ADN, ha resuelto el misterio de su identidad y ha revelado sus debilidades humanas, artritis, cojera, endogamia, despojando a los faraones de su capa de mito divino. Pero esta misma violación de su descanso ha sido la garantía de su inmortalidad final. El saqueo que condujo al desesperado reenterramiento en DB320 y la posterior curiosidad científica que llevó al escáner de TC de Tutankamón son las fuerzas que han hecho que sus nombres, su Ren, sean pronunciados incesantemente en el siglo XXI. La momia no triunfó sobre la muerte, sino sobre el olvido. La lección trascendental es que el verdadero cielo del faraón no son las estrellas y Gemusek, sino la perdurabilidad de su memoria en la conciencia global. Esta meticulosa exploración de la anatomía del alma y la química antigua no puede terminar aquí. Un nombre ha resonado insistentemente en nuestra narrativa, un faraón cuyo descanso fue protegido no por sacerdotes desesperados, sino por el azar y, quizás, por una magia más oscura, Tutankamón. Nuestro próximo episodio se adentra en el misterio que capturó la imaginación del mundo en 1922, un relato que fusiona la historia de la arqueología con la superstición y el terror. Hablamos de la maldición de Tutankamón. ¿Fueron las trágicas muertes que rodearon el descubrimiento de su tumba el simple eco de una enfermedad ancestral, un hongo latente en el polvo de la necrópolis, o fue la última, poderosa defensa mágica del Ka del Rey Niño, ejecutada desde las profundidades del Duat? ¿Fue la famosa inscripción de maldición solo una advertencia, o un hechizo operativo cuyo poder no se extingue con el paso del tiempo? Si este viaje detallado a través de la ciencia y la teología te ha fascinado y estás listo para afrontar la controversia que rodea la tumba intacta, te invitamos a dar el siguiente paso en nuestra exploración. Asegúrate de suscribirte a Misterios del Mundo Antiguo y activa la campana de notificaciones. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que la momificación es la mayor prueba de la fe humana o la mayor prueba de la ingeniería antigua? Deja tu comentario abajo. El misterio del pasado no está muerto, solo espera ser nombrado. Hasta la próxima inmersión profunda en los secretos del mundo antiguo.